yo me arrepiento de haber servido una misión y quiero decirlo por qué. Porque ahora con el conocimiento que tengo, con lo que he averiguado, con lo que sigo averiguando del mormonismo, yo creo que estafé a mucha gente. Literalmente estafé a mucha gente. La iglesia que hay ahora para mí es totalmente desconocida, comparada con la iglesia a la que yo entré y participé durante tanto tiempo. Si tú me preguntas si yo salí con un testimonio, yo te diría, yo creí salir con un testimonio del Libro de Mormón. Creí, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Qué piensas de este libro ahora, después de 30 años en los mormones? Bueno, ahora con el conocimiento que tengo, yo sé que el Libro de Mormón fue un plagio. Sí. Y el libro de Abraham, eso sí que es aún peor, porque el libro de Abraham está basado en papiros, que en realidad esos papiros, y los egiptólogos, los arqueólogos han dicho, ya hasta el cansancio, que esos papiros hablan del libro de los muertos egipcios. Cuando yo recibí mi investidura, todavía se hacía esto. Te doy la bienvenida, Víctor. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Para quienes no me conocen, bueno, en TikTok y en las redes soy Salamandra Blanca, la Salamandra Blanca, ese es mi nick. Pero mi nombre real es Víctor Riquelme. Soy chileno, vivo y trabajo en Santiago de Chile. Fui miembro de la Corporación Mormona durante más de 35 años. Serví una misión de tiempo completo. Tuve diversos llamamientos, entre ellos presidente de rama, trabajé en la estaca y bueno, desde hace un tiempo atrás salí literalmente de la corporación. Ok, ok. Y ahora me considero un antimormón. Antimormón, Excelente. me considero así. Uh-huh. Ya vimos, definimos qué es un antimormón, qué es un ex-mormón, qué es un primo mormón, qué es un mormón activo. Hay muchas definiciones de los mormones, aunque a ustedes parece que solo fuera el mormón que va a la iglesia y el mormón que no va a la iglesia, pero no, hay matices dentro de los mormones. Víctor, Sí. ¿cuántos años estuviste dentro de la iglesia de los mormones? Tuve más de 35 años, fíjate Israel, más de 35 Wow. años estuve dentro de la corporación, sí, sí. O Y sea, no solamente participé, dime, ¿te bautizaste? ¿A qué edad te bautizaste dentro de los mormones? a los 17 años, 17 años, wow. Igual ya 17 tenías años. cierta capacidad de toma de decisión, pero sabemos que la iglesia que tú conociste no es la iglesia que está No, ahora, es no, totalmente no, diferente. completamente diferente, no, no, ni se le acerca. La iglesia que hay ahora para mí es totalmente desconocida, comparada con la iglesia a la que yo entré y participé durante tanto tiempo. Me refiero a la forma de enseñar, eh, a las actividades que habían, en fin, una serie de cosas. Y mira, acá hay un comentario que refleja ese cambio, ¿no? Y es lo que te quiero preguntar a ti, porque Mimi, yo creo que es una miembro de la iglesia, dice, no somos mormones, el mormón murió muchos años, dice, no somos mormones. Y esa es una de las partes de que han cambiado su narrativa, se podría decir. Y tú conociste a la iglesia cuando eran mormones, Víctor, Claro, claro, y claro, felices. claro, cuando eran mormones, cuando éramos mormones y felices, y hablábamos mucho más de José Smith que del propio Jesucristo, que teníamos prohibido leer ciertos libros, que todo lo que podíamos digerir en literatura era lo que te proveía la corporación, porque no podías leer otra cosa, no podías estudiar otra cosa, habían temas que en la capilla estaban vetados, por ejemplo, la poligamia, el racismo, esas cosas no se podían hablar. Porque si tú la hablabas, o tú hacías un comentario o iniciabas una conversación al respecto, ya te empezaban a catalogar como inactivo, apóstata, en fin, era la época del gran lavado de cerebro. Si tú podrías como medio enumerar, se podría decir, como medio acordarte de los cambios de tu época a la actual. Uh -huh. ¿Cuáles serían? Uno de esos sería, por ejemplo, esa parte de los mormones que dijo Mimi, ¿no? Acabo de comentar, no somos mormones, pero antes sí eran mormones.
Ahora es que ya como que han querido cambiar un poco, pero si tú pudieras acordarte de otros cambios, ¿qué cambios tú ves en la iglesia de los mormones antes y la iglesia de los mormones ahora? Mira, a mí lo que me llama mucho la atención es el tema de la comunidad, de la hermandad que había antes. Antes había muchísimas actividades. Tenía la noche de hermanamiento, tenía bailes, se celebraban los cumpleaños, se hacían actividades deportivas, eh, en fin, había una serie de cosas que en esa época se hacían y que ahora prácticamente no existen. De hecho, la generación nueva no las conoce, no tiene idea de lo que había. Hay que entender también que en mi época era una época de no celulares, de no internet, entonces eso nos limitaba aún más. Entonces, lastimosamente la corporación eh, nos hacía pensar y creer lo que ellos querían. Hoy en día no, porque hoy en día los jóvenes y ya los adultos también tienen acceso a internet. Entonces, si tú quieres saber de la poligamia, le pones el buscador poligamia y te va a salir toda la información. O si quieres saber acerca del racismo y todo, inclusive si quieres ir más lejos, te metes a plataformas como YouTube y pones ceremonia del templo mormón y te va a salir videos y videos y videos y va a ver antes que nosotros ni nos imaginábamos. Entonces, Exacto. yo creo que contestando tu pregunta, y aquí alguien lo puso en el comentario, yo creo que parece que fue Felipe, Ujú, Felipe Uri, le puso, antes se pasaba mejor. Antes, ujú. el mormón y la mormona se divertían, lo pasaban bien. Hoy ya no. Uy, Hoy, mira lo que hoy, acabo de decir, las obras de teatro. ¿Tú estuviste en una obra de teatro, Víctor? obra de teatro también, claro, que preparábamos obras de teatro entre los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, se preparaban obras y se presentaban, se hacían actividades, los matrimonios se celebraban ahí, los bailes se hacían ahí, baile de la primavera, baile de esto otro, en fin, ir a jugar vóley, ir a jugar fútbol, ir a jugar básquetbol, no sé. Antes, yo creo que esa esencia de comunidad se perdió. Esa esencia de comunidad, esa esencia de hermandad, porque tú aprovechabas de conocer a la gente. Hoy en día no existe eso. Hoy en día tú vas a la sacramental, te sientas, escuchas los testimonios, los discursos, tomas de la Santa Cena y paremos de contar. Y lo que pueda hablar en el pasillo con uno u otro miembro, nada más que eso. ¿Tú crees que de repente eso sucedió con esto de que llegó el internet? No, no, yo creo que no, porque yo, por ejemplo, actualmente participo de la Iglesia Católica, ¿ya? No participo de todas las actividades católicas, pero participo de algunas. Y veo que a pesar de que hay internet, igual ellos se reúnen, igual ellos tienen sus actividades y se hermanan y se conocen y salen de paseo, en fin. Oye, Yo mira, creo que el internet no tuvo nada que ver. mira lo que dice Felipe. Felipe dice, yo pasaba de martes a domingo en la iglesia. Ya Felipe era un activo fijo en la iglesia mormona prácticamente. Tú pasabas, eres igual que Sí, Felipe, tú pasabas todo el tiempo en la capilla, porque eso es una de las cosas que la iglesia mormona, digamos que trabajó muy bien, tener a los miembros muy ocupados. sí, sí, yo no tanto, yo participaba de las actividades puntuales que habían, participaba por ejemplo, de instituto que se hacía en la capilla, participaba de la noche de hermanamiento, y a veces se hacían noches de hogar, inclusive los lunes, los que eran miembros solo en su familia, se reunían en la capilla y hacían una noche de hogar. ¿Me entiendes? Porque había muchos padres que no permitían que fueran no permitían que fueran a sus casas otras personas, entonces se juntaba toda esta gente sola entre mujeres y hombres y hacían las reuniones en la capilla de la noche de hogar, por ejemplo. Tú eras del tiempo Entonces, tú eras del tiempo que se hacía esta noche de visitas. No sé si tú lo hacían que era como un día a la semana que iban a visitar, era noche de visitas. Porque acuérdate que era noche de hogar, noche de sí, visitas, o sí, sea, sí, la semana estaba sí, completa con todo. sí, la semana estaba copada, la semana estaba copada. Era salir del trabajo, salir de los estudios, irte a la capilla. Ujú. Yo me acuerdo que yo me iba a mi estudio en esa época, yo me iba y llevaba en la mochila ya
el equipo de fútbol. Porque yo me salía del estudio y me iba directo a la capilla y ahí ya teníamos armados los equipos y jugábamos hasta la 1, 2 de la mañana. Wow. Jugábamos, hacíamos campeonatos, sí, y ahí la mayoría éramos miembros, invitábamos amigos que no eran miembros, que después terminaban por convertirse, en fin, Los era toda campamentos. los campamentos, exacto, exacto. Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste inicialmente, yo creo que la cosa que más ha cambiado dentro de las actividades de los mormones es precisamente eso, la hermandad, la comunidad, el, el ser feliz, el recrearse, el no estar siempre encasillado en la doctrina, en los mandamientos, en las reglas, en las leyes, y todo eso. Mira, Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. las parrilladas, dice Felipe, y tienes razón, han cambiado muchas cosas dentro de la iglesia mormona. Mira, al principio, conversando, tú, no sé si me lo dijiste en antes por interno o ahorita, no sé, porque para mí es una sola conversa, pero tú dices que eres anti-mormón. Ahora Sí, cuando uno sale de la iglesia, ahora existen ciertos matices que yo he descubierto, porque apenas salí, comencé a ver este mundo, y existen varios matices, anti-mormón, ex-mormón, pimo mormón, mormón activo, mormón inactivo, o sea, hay una cantidad sorprendente de matices que hay dentro de la palabra mormón. Pero comenzando con, ¿qué es un antimormón para ti? bueno, la escala es la siguiente. Primero está el inactivo. Inactivo es la persona que deja de participar, pero sigue en contacto con los miembros, con los élderes, que va de vez en cuando a la capilla, pero ya no va siempre. Es una persona que se le considera inactiva. Los ex mormones son los que, en algunos casos, son los que pidieron borrar su nombre. No todos, pero en algunos casos pidieron borrar su nombre y esos ya son más críticos. Ya, esos no participan para nada. No participan ni quieren tener contacto y son más críticos del mormonismo. Y después están los antimormones, para contestar tu pregunta, están los antimormones, que ya somos los que no solo no participamos, no solo salimos de la corporación, sino que dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para decirle a los que están adentro, hey, dense cuenta de esto, dense cuenta de la poligamia, dense cuenta del racismo, dense cuenta que Pepito Smith fue un chanta, que engañó a todo el mundo, que plagió el libro de Mormón, que no es verdadero. Esos son los antimormones. Esos somos nosotros, que tratamos de que la gente que está adentro salga y que los que quieran entrar lo eviten. Eso es para contestar tu pregunta más o menos lo que es un antimormón. Felipe Pero, dice, pero, Felipe dice, por si acaso se escape, un abusador de mujeres, dice, por si acaso. claro, pero ojo, yo comparto la idea contigo de que un antimormón no es anti los miembros, sino que es un anti a la doctrina mormona. A la Es un ideología, a la idea, ¿no? a la idea, a la cúpula mormona, a los 15 que están en el lago Salado, a los 70 de área, y etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, ¿sabes que Es contra eso. yo he descubierto otro término también, que es este término de pimo mormón? Yo no sabía que era un pimo mormón, No, incluso no lo yo no conocía. lo conozco. Mira, hay una chica, no sé si tú la conoces, que se llama la señora mormona, que es una chica acá en TikTok. Yo recién la No, estuve analizando y no. son miembros que están dentro de la iglesia, pero su mente está afuera. O sea, ellos saben que están dentro de una secta, saben que las doctrinas están mal, pero por condiciones como familia, comunidad, un poquito de sentirse, digamos, sentir un poco de seguridad, porque eso te brinda las religiones, ¿no? Te brindan una seguridad de una comunidad, se encuentran adentro, o tienen a su esposo o a su esposa adentro, que creo que es el caso de la chica, ¿no? Entonces, esta palabra pimo mormón yo no la conocía antes. Entonces, imagínate cuántas personas dentro de la iglesia mormona están adentro, pero su mente está afuera, porque ya saben
lo que es la iglesia mormona, pero no salen por diferentes circunstancias, ¿no? De diferentes cosas, por ejemplo. Mira, por ejemplo, yo te doy una, porque yo no saco mis registros. No es tanto por mí, por ejemplo, es más como por mi familia. Porque yo estoy sellado a mi esposa, yo bauticé a toda mi familia, y para ella, para mi esposa en especial, sentir que yo retiro mis datos es sentir como el divorcio para ella. Es un golpe muy duro porque para ella ese momento del templo es como especial, ¿no? Que yo lo he conversado con ella. Entonces, para que puedan entender que hay matices dentro de los mormones, mormón activo, inactivo, menos activo, ex mormón, antimormón y primo mormón. O sea, hay una gran cantidad de matices dentro de esta religión. Yo, yo quiero hacer un alcance, Israel, y antes que hacer el alcance quiero saludar a Irán. Saludo a Irán. Eh, Mira, a mí me pasó hace un tiempo atrás que yo estuve conversando con un miembro activo de la corporación que trabaja para la corporación del presidente. Trabaja para la parte administrativa, o sea, él recibe un sueldo de la corporación, ¿ya? Él depende del área y obviamente depende del lago salado. O sea, es un funcionario de la corporación. Y él en una conversación en privado que tuvimos, él me decía, yo hay muchas cosas que no creo. Yo sé que me hablaba de Pepito, por ejemplo. Yo sé que Pepito se casó con niñas de 14 años, se casó con mujeres casadas. Me decía eso. Me decía, yo también tengo dudas del libro de Mormón, me decía él. Pero, agregaba él, me decía, yo no puedo decir nada porque yo llevo años trabajando para la corporación. Y si yo llego a decir algo, voy a perder todo. Voy a perder los años de trabajo, voy a perder los beneficios, porque a ellos les pagan casi en dólares, tienen buenos seguros médicos, tienen otras prestaciones que le da la corporación. Entonces me decía, yo veo tus videos, yo veo lo que tú hablas y yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dices, pero yo no puedo hacer nada, me decía él, porque si yo llego a hablar, a mí me voy a perder el trabajo. Entonces yo creo que ese tipo de personas caen en esa definición que tú hiciste recién, que es de los primos mormones o algo así. Yo creo Ujú. que hay muchos que están colgados de la teta de la corporación. Entonces, saben que no es verdad, pero no se quieren soltar, porque tienen una familia atrás de ellos que tienen que mantener, ¿me entiendes? Vale. Y lamentablemente es así. Y lamentablemente la corporación lo sabe y se aprovecha de ellos. Sí, Se mira, aprovecha de ellos. Alfred dice, con tal que le paguen, no hay problema, parece. Dice, tal cual, muy cierto, hay plata de por medio. Y la plata no es poquita, ¿no? Es una buena Sí, suma de dinero. Todos saben que, por sí. ejemplo, los que trabajan en el templo ganan muy bien, ganan muy bien. Yo lo he podido saber de buena mano. Y los presidentes de estaca están así, ve, a un paso para tener otro cargo que ya sea pagado. De presidente de estaca Mm, siempre saltan a otros cargos. Por ejemplo, acá había un mm, presidente de estaca que ahora es 70. Él ya pasa sí, viajando y po, obviamente ya es parte del clero pagado, ¿no? claro. Dentro de tu vida como mormón, Víctor, ya en la época de ya estar en el quórum de élderes, porque tú entraste a los 17 años, ya dentro del quórum de Mm. élderes, ¿cómo fue ese paso por esa organización? Bueno, tuve la oportunidad de conocer a muchos hombres buenos, realmente. Conocí a muchos hombres buenos, conocí a muchos hombres que creían en lo que hacían, que estaban convencidos de lo que hacían y realmente tenían el espíritu de servicio, tenían el espíritu de hermandad, tenían, como dicen los mormones, el amor puro de Cristo. eh, y tuve la oportunidad de conocer a varios que ya, bueno, ya no están en este mundo, partieron ya, y bueno, era un sistema doctrinal, totalmente doctrinal en esa época, donde se te metía a la vena, se te metía a la doctrina, y si te insistía que tú no podías pensar otra cosa, saber otra cosa, no tenías derecho a cuestionar nada. Eh, fue, tenía un matiz bueno y un matiz malo,
Yo lo puedo definir así, ¿ya? Para esa época, para la época en que yo serví en, en la, en el quórum de Élderes, por ejemplo, y después serví en la rama, en la presidencia de rama, fui secretario ejecutivo de barrio y bueno, tuve otros llamamientos más que no vienen al caso ahora decirlos, pero estuve, estuve. Ok, ok. Uno de los Sí, llamamientos más lindos que tuve, no fue un llamamiento, fue una asignación en realidad. Yo me fui a vivir a España y a trabajar en España, estuve 2 años trabajando en España. Y yo vivía en Toledo. Toledo es una ciudad súper turística, súper histórica. Y un día caminando por las calles de Toledo me encuentro con mi expresidente de misión y su esposa. Ellos estaban ahí. Y me cuentan, bueno, yo en esa época estaba inactivo, y me cuentan ellos que lo habían llamado como el presidente de relaciones públicas de la corporación en Europa. Él tenía a su cargo países como Francia, Italia, España, Portugal, qué sé yo, todos esos países. Entonces él era el encargado de relaciones públicas. Y me dice, bueno, intercambiamos número de teléfono, y un día él me llama y me dice que va a llegar a España un, una exposición itinerante de los rollos del Mar Muerto, que había partido de Estados Unidos, había estado en Italia, y de Italia pasaba a España, que era una colaboración entre Israel y la BYU de hacer una exposición con copia exacta de los rollos del Mar Muerto y con algunas cosas originales que trajeron, como los jarrones y cosas así. Era una exposición arqueológica itinerante, que iba de país en país. Entonces él me llamó, como yo fui su misionero, me llamó para que fuese uno de los guías de la exposición. Y tuvimos un mes de capacitación en la manzana del Templo de Madrid. Tuvimos un mes de capacitación con arqueólogos, historiadores, inclusive rabinos. Nos iban a enseñar para que nosotros pudiésemos aprender y al momento de ser los guías pudiésemos explicarle a las personas que iban a visitar. Así que estuve en eso y estuve trabajando en la exposición durante casi un mes después como guía. Yo creo que esa fue una de las asignaciones más lindas que tuve dentro de la corporación, y la más difícil y la más triste para mí, yo creo que fue presidente de rama. Yo creo que esa fue la, ok. la más Te iba a decir complicada. algo, Víctor. Sí, Si tú puedes, darle clic en toda tu cara de la pantalla para que se ilumine un poquito creo que la luz. Ahí. ahí, Porque ajá, sí, se suele poner un poquito oscuro a ahí, veces. ahí, 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 ya, Ok, ya. voy a leer un comentario para poderlo subir. Déjame ver si todavía está acá, Felipe. Ok. Dice un comentario Génesis, dice, también los presidentes de estaca obtienen beneficios que los miembros no tienen y doy por asentado eso, si hay beneficios. Y los presidentes de estaca saben muchas cosas también, sino que se quedan ahí y aguantan por los beneficios también, por los beneficios. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes. Israel, hola, Ricardo. Em, sí, eso es verdad lo que ustedes están diciendo. Hay ciertos beneficios no monetarios, pero hay, bueno, también monetarios, pero sí hay beneficios. Yo subí para decir algo que está diciendo Ricardo, que es cierto, ¿no? Uno igual critica harto a la iglesia, pero en mi caso personal, yo también personalmente doy fe de ello. Yo vi a muchas personas dentro de la iglesia y sobre todo, no ahora, pero ponerle 10, 15 años atrás, gente que estaba dentro de la iglesia con mucha convicción, realmente buena, gente muy, muy buena. Yo y sé que muchos de esos miembros siguen hoy dentro, no tantos, pero sí hay gente muy buena dentro de la iglesia. Sí, tienes toda la razón, Felipe. Eso no cabe duda que hay gente que tiene muy buenas intenciones, ¿no? Y Pero lo otro, Ricardo, ¿sabes qué? Te ves súper joven. Yo pensé que ya te veía más adulto. Y si no me equivoco, se me hace una cara bien, bien parecida. Tú fuiste a instituto, lo hiciste en Pocuro, ¿no? No, no, No. casi la mayoría de mi participación en la corporación la hice fuera de Chile. Fuera de Chile. Yo Ah, diría que ya. el 80%
de mi participación la hice en otros países fuera de Chile y un 20% lo hice acá en el sur, en la región del Biobío. Participé ahí también un tiempo. De hecho, yo salí del Biobío, yo salí a la misión del Biobío. Me serví en la misión Asunción, Paraguay, desde el año 1993 al año 1995. Cuando en esa época era una sola misión y teníamos que ir a la frontera con Brasil, después bajar a la frontera con Argentina, teníamos que andar por todos lados. Sí, sí. Así que eso. Te iba a decir, cuéntanos un poquito de tu vida como misionero. ¿Cómo? Porque ahorita la misión que tenemos, las personas que salen a la misión ahorita no tienen las mismas circunstancias que cuando tú estabas dentro de la misión. Era diferente, ¿no? Inclusive la información que manejaban. Bueno, yo no sé cómo es ahora, pero ya partiendo de que no usábamos teléfono, de que no nos podíamos comunicar con nuestra familia solamente 2 veces al año, que en mi época era solamente por carta, porque no había internet, que para poder llamar por teléfono el Día de la Madre teníamos que ir a una cabina telefónica. Si estaba en una parte rural tenías que ir a la única cabina telefónica que había ahí, y la mujer que atendía, la operadora, tenía que darle vueltas como así, tran, a la maquinita, y metiendo los enchufes así, para poder conectarte y pedir que sea por cobro revertido. Bueno, en esa época se usaba cobro revertido, es decir, tú llamabas pero pagabas los que te atendían. Entonces yo, como estaba fuera de Chile, yo llamaba a mi mamá que estaba acá y lo hacía así, y era una vez al año, era para el Día de la Madre solamente, y el resto era todo por carta. Hoy creo que se hacen videollamadas, que pueden hablar casi todas las semanas. Ya partiendo de eso, el cambio es totalmente radical. Hasta Facebook tienen los misioneros. Bueno, yo no sabía eso, que hasta Facebook tenía. Y en cuanto recibíamos muy poca asignación, y teníamos que saber llegar a fin de mes, nos dividíamos los gastos cuando teníamos que pagar el bus, de ida pagaba uno, de venida pagaba el otro, juntábamos el dinero para comprar las cosas, cocinarnos en la pensión, y caminar, golpear puertas, y la misión nos pedía números, que cuando digo números nos pedía una cierta cantidad de charlas a la semana, una cierta cantidad de libros de Mormón que había que hacer, teníamos que tener un mínimo de gente lista para bautizarse, inclusive teníamos que, cuando dábamos los números, teníamos que decir cuánto habíamos traído de vuelta a la capilla, a cuántos miembros inactivos lo habíamos traído de vuelta. O sea que era mucho número, y a mí me tocó casi toda la misión, me tocó en una parte rural, y ahí vi la parte fea de todo. Ahí vi la necesidad de la gente. A mí me tocaba con mis compañeros que teníamos que ir a comer, porque los miembros nos invitaban a comer, y a veces la dueña de casa preparaba la comida solamente para nosotros. Y si sobraba un poquitito, ahí lo repartía. Cuando nosotros no íbamos, lo repartía con el resto de la familia. Había una hermana asignada, ¿te acuerdas? Hasta donde yo pude entender, había una hermana que inclusive, no recuerdo si es que se le cancelaba un valor. No me acuerdo de eso. No me acuerdo. Yo me acuerdo que había un llamamiento que era el hermano limpio. Algo así le decían, que era el que limpiaba, por ejemplo, la capilla. A ese sí le pasaban un valor. Sí, a él le pagaban, Él era como el conserje de la capilla. Él se encargaba de la limpieza, de la electricidad, de la plomería, lo básico, ¿no? Si había algo más complicado, se llamaba una empresa tercerizada. Pero a esa persona sí se le pagaba. A esa persona recibía un sueldo mensual. Pero entonces a la que preparaba los alimentos no se le pagaba. No se le pagaba. Se asignaba, bueno, en este caso el presidente de rama o el obispo asignaba a la presidenta de la Sociedad de Socorro, y ella determinaba que a la familia Pérez le tocaba el lunes, que a la familia Gómez le tocaba el martes, y así. Entonces, y había días que nadie nos daba de comer, y teníamos que comprar lo que pudiéramos y comer lo que pudiéramos. Y caminar. Oye, una consulta. Dentro de tu misión, ¿qué es lo que te arrepientes de haber hecho en tu misión ahora? Que ahora miras hacia atrás y dices, bueno, de esto me arrepiento.
Sabes que es una buena pregunta, ¿eh? Pero a lo mejor a muchos le va a molestar lo que voy a decir, o no les va a gustar lo que voy a decir, pero es lo que siento. Yo creo que me arrepiento de haber servido una misión. Yo me arrepiento de haber servido una misión y quiero decirlo por qué. Porque ahora con el conocimiento que tengo, con lo que he averiguado, con lo que sigo averiguando del mormonismo, yo creo que estafé a mucha gente. Literalmente estafé a mucha gente. Yo creo que engañé a mucha gente. Eh, y la llevé a formar parte del mormonismo, ¿ya? Y te voy a contar una anécdota que me pasó hace un tiempo atrás. Un día me escribió una hermana por interno, una hermana me escribió por interno, y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Me dice, y yo le digo, la verdad que no le digo. Me dice, yo soy fulana de tal, tú me encontraste en una parada de bus cuando eras misionero, en tal lugar, en tal área, y tú me bautizaste, wow. Y tú me bautizaste, me pone ella. Y te quiero contar algo, me dice ella. Claro, ahí me acordé de ella, ¿verdad? Te quiero contar algo, me dice ella. Después yo no supe nunca más de ti, me dijo ella. Y yo seguí participaba cada domingo en cada actividad, y conocí a un joven, un ex misionero en la capilla, me casé con él, un misionero retornado. Después me llamaron a ser presidenta, no se llama en el templo, me dice ella, me llamaron a ser presidenta de la Sociedad de Socorro, mi marido llegó a ser obispo, después tuvimos nuestros hijos, todos nuestros hijos han salido a la misión, y me preguntaba ella, y yo te escucho, me decía ella, yo te leo, ¿y qué hago yo con todo esto? Si lo que tú me estás diciendo es verdad, ¿qué yo hago con todo lo que tú me enseñaste y con todo lo que pasó hasta el momento después que tú me convertiste? Y ha sido una de las pocas veces que yo no he tenido explicación. Yo no tuve ninguna explicación para darle. ¿Qué le iba a decir? Te engañé, te estafé, es una mentira. Ella me decía, toda mi vida ha girado en torno a la corporación, al mormonismo. Toda mi vida. Con mi marido hemos ido a Utah, hemos estado en el Templo Lago Salado, hemos recorrido los sitios históricos. Mi marido próximamente a lo mejor va a ser presidente de Estaca. Entonces, dime tú qué yo hago con todo esto, con toda esta historia. Si lo que tú dices es verdad, refiriéndose a mí, si lo que tú dices es verdad, ¿qué hago yo con toda mi vida? Entonces, ha sido Israel una de las pocas veces que yo no he tenido una explicación para darle a ella. Solamente me limité a pedirle disculpas, a decirle que entendiera mi posición, y por eso te digo que yo creo que si me arrepiento de algo, es haber servido toda la misión, haber servido una misión, de hecho. Me arrepiento de eso. Aún siento culpa y me considero, como puso alguien acá, un estafador de la verdad. Exactamente. Eso. Excelente, amigo. Para las personas que están enviando invitación y quieren subir, vamos a tener un momento más adelante, si quiere hacerle una pregunta a Víctor, pero la idea es que él primero pueda contar su testimonio, ¿no? Y después puedan ustedes hacerle las preguntas, ¿no? Si las personas, las dos personas que están ahí esperando, se quedan hasta el final, podemos conversar y conversar junto a Víctor de las experiencias de él, ¿no? Y mira, lo que dice Felipe también, él siente culpa, y es parte de eso, porque es difícil admitir que uno se ha equivocado, es difícil. Víctor, dentro de la misión, ¿algún acontecimiento que tú crees que sea necesario conversarlo para las personas que ven a los misioneros como personas que están diciendo la verdad? ¿Tú crees que dentro de tus experiencias existe alguna anécdota que tú puedas recalcar? No sé, ¿tienes alguna anécdota? Bueno, muchas anécdotas de los que nos pasaba. Acuérdate que estábamos en la calle todo el día, andábamos en la calle, teníamos que visitar, me tocaron, yo estuve en Ciudad del Este, por ejemplo. Para quien no conoce Ciudad del Este, es una ciudad que está en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. El lugar se le llama la Triple Frontera, ¿ya? Del lado
Del lado brasileño está Foz de Iguazú, donde están las cataratas del Iguazú. Del lado paraguayo está Ciudad del Este y del lado argentino está Puerto Iguazú. Entonces es un lugar muy conflictivo y a nosotros nos tocó barrios realmente complicados, amenazas de muerte. A mí me apuntaron con pistola, estuvieron a punto de dispararme. En fin, anécdotas tengo a montones de todo lo que yo estuve. Sin Oye, Víctor, embargo, sí, te iba a preguntar, antes que se me vaya la idea, ¿tú saliste con un testimonio del Libro de Mormón a la misión? ¿Tú o creías sea, en el yo Libro de creí, Mormón? sí, bueno, yo salí con varios testimonios a la misión, no solamente con el Libro de Mormón, ¿ya? No solamente con el Libro de Mormón. Creo que anoche estuve metido en un live con Rodrigo, que es el de Doctrina, no sé si lo conoce, que es un compatriota Sí. mío que vive en Estados Unidos, y él estaba Cuestiones hablando 70, acerca creo. del, no sé. Él no. Ah, Él, bueno. él, no, él estaba hablando del testimonio y de la revelación. Entonces, él decía que uno tiene que orar, e insistía con eso, tiene que orar para recibir ese ardor, eso bien, eso que lo hace sentir bien. Si uno lee el Libro de Mormón, tiene que preguntar y va a recibir una respuesta. Y yo le escribía, yo le decía, pero esa respuesta que tú recibes no será algo que tu propia mente crea, que sea como, eh, porque, porque yo puedo leer, por ejemplo, Harry Potter y también me puedo sentir bien, ¿me entiendes? Si yo leo Harry Potter me hace sentir felicidad, me hace sentir un placer, ¿ya? Entonces, yo salí a la misión, contestando tu pregunta, yo salí a la misión con varios de esos sentimientos. Yo tuve un buen sentimiento del Libro de Mormón, yo creí que era verdadero. Acuérdate que en esa época nosotros no teníamos acceso a las verdades que conocemos hoy en día. Nunca supimos de la vista de los hebreos, nunca hicimos la comparación con la Biblia, no sabíamos nada del ADN, que ya se comprobó que no existe el ADN, ¿ya? Todo ese tipo de cosas no las sabíamos. Entonces, si tú me preguntas si yo salí con un testimonio, yo te diría, yo creí salir con un testimonio del Libro de Mormón. Creí, entre otras cosas, ¿verdad? No sé si eso Entonces contesta tu pregunta. o sea, eso fue un sentimiento propio tuyo. Sí, yo creo que fue una autosugestión mía. Yo creo que estaba tan animado en salir a la misión, eh, quería hacerlo, pero a mí lo que me animaba era el servicio, más que enseñar. O sea, yo quería servir a la gente, de cualquier forma posible. Entonces yo quería salir tanto a la misión por eso, que yo creo que me autosugestioné con el Libro de Mormón, y claro, seguramente un día una noche me arrodillé y sentí que me sentí bien, me sentí cómodo, me sentí feliz, y dije, ahí está la respuesta. El Libro de Mormón es verdadero. Víctor, ¿y Y tú te salí con eso. casaste dentro de la iglesia? Sí, sí, ¿Cómo fue? sí. Si nos puedes contar como un poquito de cómo, Bueno, cómo es. no, yo no me casé, me casé con una miembro de la corporación. Acuérdate que Israel, que nosotros los anti utilizamos nuestro propio vocabulario, ¿ya? Para referirnos, no decimos José Smith, decimos Pepito, no decimos iglesia, decimos corporación, para que vayan entendiendo un poco la dinámica de cómo hablo, ¿ya? Yo me casé con una miembro de la corporación, pero no me casé dentro de la iglesia. No me casé dentro de la iglesia. Ya yo en esa época, cuando yo me casé, yo ya no me sentía cómodo, no me sentía bien. Ya yo tenía cierto roce con la corporación, entonces me casé con la mamá de mis hijos, pero no lo hicimos dentro de la corporación. Pero era miembro de la iglesia. Sí, nacía dentro de la corporación. A mí me convirtieron a los 17 años, ella nació dentro de una familia
mormona. Ella sigue todavía dentro de la iglesia. Sí, 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 bueno, yo estoy separado de ella, pero hasta lo que yo sé, ella sigue dentro de la corporación participando. Sí. Y tu familia todavía sigue dentro también, o sea, tus hijos. Mis hijos, sí, mis hijos todos participan. Tengo 3 varones y una mujer. Ya de los 3 varones, 2 salieron a la misión. Wow. Uno no quiso salir. Uno no quiso salir y bueno, la única niña, bueno, tampoco, porque para ella no es necesario eh, como para los hombres, ¿verdad? Como dijo Benson en aquella conferencia general, para los hombres era un mandamiento salir a la misión. Oye, y me parece muy intrigante esto porque, mira, mi hijo también pertenece a la iglesia, mi esposa también, pero mi hijo está muy pequeño, o sea, todavía no puedo tener una charla profunda con él mira, las evidencias, todo esto, sino así breve rasgo. Pero tú hablas de que ya tienes 2 hijos en la misión, que han salido de la misión. ¿Cómo es el trato con ellos después de que tú ya decides ya no seguir dentro de la iglesia? Bueno, no hablamos muy poco de la corporación. O sea, hablamos de cualquier otra cosa, hablamos de fútbol, hablamos de la familia, hablamos de política, hablamos de la situación económica de los países, de la geopolítica a nivel internacional, hablamos de todo menos de la corporación. Si por ahí sale algo, que sea algo muy puntual, lo conversamos, pero ellos respetan mi posición totalmente. No están de acuerdo en muchas cosas conmigo, ¿verdad? Pero respeta. El único que no salió a la misión, ese hijo, fue el más analista, era el que más hablaba conmigo de doctrina y todo eso. Y eh, yo creo que yo en ese sentido lo induje a que lo pensara bien, a que aprendiera, estudiara, y él por sí solo tomó su decisión y un día yo le pregunté, ¿va a salir? Y me dijo, no, yo no quiero, Mira no que quiero salir. Felipe pregunta si ellos están activos, dice. Sí, la mayoría están activos, sí, están todos activos. Tienen llamamiento. De hecho, tengo un hijo que sirvió la misión y trabaja ahora para la corporación. Trabaja para la Wow. corporación. Sí. Ujú. Mira que de todo, bueno, siempre que ha venido una persona a conversar acá, siempre tiene algo que es como un poco, digamos, difícil, ¿no? No estar de acuerdo con algo, pero tener tu familia adentro, no es tan fácil, ¿no? Bueno, ahora que vamos ya a por qué te saliste de la iglesia mormona, ¿no? Eh, ya cuando tú ya regresas de tu misión, te escuché, creo que fuiste presidente de Rama. Sí. Bueno, ¿Cómo fue ese de Rama? por qué? Pero yo te quiero explicar en resumen por qué salí de la corporación, ¿ya? Y por 2 cosas fundamentales, 2 cosas únicas. La primera es que a mí siempre me costó aceptar la autoridad dentro de la corporación. Siempre me costó aceptar. Tanto la autoridad local, entiéndase obispo, presidente de estaca, como ya los más internacionales, como son 70 de área, y bueno, ni hablar de los que están en el lago Salado, los 15 que están allá. Siempre me costó aceptar la autoridad de la corporación, porque yo veía cómo actuaban. Entonces, yo decía, yo no puedo aceptar que un tipo que sea tan o más pecador que yo intente dirigir mi vida y mucho más intente dirigir la vida de una congregación. Bueno, tú habrás conocido casos como los que yo he conocido de obispos, de presidentes de rama, de presidentes de estaca, de 70 de área, que han sido verdaderos hijos de su madre. Entonces, yo en mis reflexiones yo decía, ¿cómo un tipo que es tan pecador o más pecador que yo puede pretender dirigir mi vida? Marcarme pautas de conducta a mí o marcarle pautas de conducta a toda una congregación. Entonces, ya ahí empezamos mal. Porque tú sabes, no sé ahora, pero tú sabes que en esa época, cuando te hacían la entrevista para la recomendación del templo, lo primero que te preguntaba era si tú aceptabas a los líderes y tal, y tal, y tal. Entonces, eso Lo ya, ahí tiene. empezamos mal conmigo. Claro, ahí ya empezamos mal conmigo. Esa fue una cosa. Y la segunda
fue la hipocresía que hay dentro de los miembros. Hay mucho doble estándar, mucha doble moral, mucha hipocresía. Se comportan de una forma de lunes a sábado, el domingo son totalmente diferentes y después el lunes vuelven a comportarse de una forma totalmente contraria a la otra. O sea, una doble moral que no se entiende, de verdad, y que a mí me da asco. ¿Ya? Porque yo, O por sea, ejemplo, Vic, tú participo. dices que no hay ya, no hay miembros comprometidos con su propia fe. Eso es lo que estás tratando de decir, ¿no? Sí, no todos, ojo, no todos, no todos, pero es un gran porcentaje, por decir la mayoría. No todos, no todos, pero eh, yo, yo, yo veía, te digo, gente que actuaba de una forma totalmente diferente y el domingo se ponían la camisita blanca, la corbata, o se ponían el vestidito largo, la blusa, y eran totalmente otras personas. Inclusive hasta la forma de hablar les cambiaba, hablaban despacito, se reían y que hermano, hermano, los quiero mucho, cuenten con nosotros cuando quieran, estamos para ello. Y pasaban a dar su testimonio y era alucinante, cuando pasaban a dar su testimonio era para llorar, literalmente. Pero tú lo veías que llegaba el lunes y eran totalmente otra persona, tú te lo encontrabas en la calle, en el supermercado, donde fuera, y eran totalmente una transformación total. Entonces, ese doble estándar me cambió, la doble moral, y ahí yo dije un día, ya no aguanto más estar acá, y ya yo venía leyendo, estudiando, ya había leído las cartas del CES, había leído otros libros, y dije, ya, basta, basta, basta. Así que, y ahí yo tomé la decisión de dar un paso al costado. Ok, ok. Nos iba a contar algo sobre, que ya mismo tocamos el tema de los testimonios también, ¿no? Nos ibas a decir algo de cómo es ser presidente de Rama. Qué es lo más rescatable que tú puedes, que pudiste haber vivido ahí? O sea, lo bueno y lo malo, A lo mí que me tú tocó viste. ser a mí me tocó ser presidente de una rama rural, ¿ya? Una rama en el campo, ¿ya? Y era gente muy humilde, muy humilde. En esa época nosotros teníamos una casa que se alquilaba, que se arrendaba, ¿no? Una casa muy humilde. De hecho, no teníamos pileta bautismal, teníamos esas piletas que uno compra en el supermercado, esas de plástico, que las armábamos en el patio y las llenábamos con manguera, ya para los bautismos. Y yo veía el sacrificio que hacía la gente. En esa época, el distrito y la presidencia del área América, Sudamérica Sur me puso la meta a mí que tenía que tener de asistencia todos los domingos por un periodo de tiempo de, no sé, creo que eran como 6 meses, tenía que tener mínimo 70 personas, todos los domingos. Y empecé ¿y cuál era la meta? Si yo cumplía con esa meta, se iba a construir una capilla en ese lugar, porque había un terreno precioso que tenían, pero estaba ahí abandonado el terreno, porque nunca se pudo construir. Entonces, lo más lindo era que nos pusimos esa meta como rama y todos los domingos 70, 75, 80, 70, 75, y así nos íbamos, y hasta que nos dieron el ok para la capilla y finalmente la capilla se construyó. Se Ah, construyó bueno. el edificio. Una capilla con aulas, con baños decentes, con baños, con una cocina, porque acuérdate que en esa época, no sé ahora, pero las capillas tenían cocina donde las hermanas podían juntarse a hacer comida, recetas, qué sé yo. Entonces, con sillas buenas, con aire acondicionado, en fin. Y yo creo que esa fue una experiencia positiva en cuanto a la presidencia de Rama. Y la negativa sería que dolía ver las necesidades que había, las necesidades que tenía la gente. A veces la gente no tenía para comer, pero juntaba su diezmo y nos pagaba el diezmo. Llegaba el primer domingo del mes de ayuno y testimonio y entregaban su diezmo y se privaban de muchas cosas. Y cuando ellos necesitaban ayuda,
cuando de repente teníamos una enfermedad o algo así, y yo acudía al distrito, acudía a la misión, acudía al área, pidiendo ayuda para una hermana, para un hermano enfermo de gravedad, era como mucha burocracia, como trámite, que esto, que qué es lo que está haciendo la familia de ese hermano, porque acuérdense que primero tiene que estar la familia, tiene que ayudar, después tienen que tratar de ver otros medios, y finalmente tienen que usar a la corporación para que lo ayude. Y, y cuando yo me entero de que estos desgraciados tienen inversiones en armas, invierten en armas, invierten en tabacaleras, invierten en cafetería, construyen shopping de lujo, y aún así les sobra 300.000 millones de dólares en sus cuentas, y no son capaces de ayudar a una persona enferma, a un miembro enfermo. A un miembro enfermo no son. Entonces, eso ahora que lo pienso, eso me duele mucho, que es la parte negativa de eso. La burocracia, ¿no? Si puedes, se te volvió a oscurecer. Dale clic en la media pantallita para que se aclare un poquito. Para todas las personas que nos están escuchando, él es Víctor, él perteneció a buen tiempo a los mormones. Si pueden, compartan el like, si pueden, denle en tac tac para que más personas se puedan unir y poder conversar. Yo sé que hay muchos mormones acá comentando, pero esta es una experiencia de por qué Víctor salió de la iglesia, ¿no? Lo que muchas veces no se dice, ¿no? Víctor, tú comentabas algo sobre que tú salías a dar, hablabas de los domingos de testimonio, ¿no? De ayuno y testimonio. Sí. ¿Recuerdas cuando tú salías a dar testimonio? ¿Por qué salías a dar testimonio? ¿Qué es lo que tú crees que te motivaba a subirte ahí? ¿Tú crees que es algo que es el espíritu? ¿Qué crees que motiva a la gente a salir ahí y compartir? Yo creo que parte por dos cosas. Yo creo que lo hacen por inercia, es casi algo automático. Que llega aparte que ten en cuenta que mucha gente llega a ese domingo, llega sin haber comido 24 horas. Entonces anda sensible por todos lados. Entonces, y lo otro es que la presión que te ejercen los líderes que dicen, hermanos, recuerden que hoy es domingo de ayuno de testimonio y están todos invitados a pasar, como no te dicen, no te obligan, pero te están diciendo, todos tienen que pasar a dar su testimonio. Y yo creo que en mi caso personal, yo creo que caía un poco en ese juego, en el tema de algo automático, de que llegaba ese domingo y había que pasar a hacerlo. Y lo otro es que es la presión que te ejercen tanto los líderes como los otros miembros, que te miran como diciendo, pucha, tú no has pasado hace como 2 meses a dar tu testimonio, o 3 meses a dar tu testimonio. ¿Qué está pasando contigo? Y empiezan a cuchichar. ¿Será que él está apostatando? ¿Será que él está inactivo? Entonces, toda esa presión, yo creo que me obligaba, en el caso mío, voy a hablar a título personal, en el caso mío, yo creo que me llevaba a pasar también a dar. Y si tú te das cuenta, los testimonios son todos iguales. O sea, tú te separan y dicen, yo sé que el libro de Mormón es verdadero, yo sé que Pepito Smith fue un profeta, que actualmente tenemos un profeta en Lago Salado, y los quiero mucho, hermano, y los amo a todos, y en el nombre de listo, amén, chao. Negocio hecho. Oye, ¿sabes qué me da risa? Porque no es la primera vez que veo esos comentarios que dicen, ¿cuánto le pagaste a Víctor para decir blasfemia? Ya, incluso dicen que yo pago actores. Mira, dice que yo pago hasta actores, dice, pago actores. Imagínate, tengo que tener bastante plata para pagarle a todo el mundo para que todo el mundo comience a hablar. No, Víctor lo ha hecho por su propia voluntad. Es algo que, como yo les digo, estaba comenzando al principio del video, es algo como que nace de uno, como del celo de uno, ver tantas injusticias y haber pertenecido a un lugar como los mormones, que uno de corazón lo hace y lo comparte. Aquí nadie está recibiendo ningún valor económico por contar estas experiencias. Como les digo, las personas que están acá y quieren subir, ya en un momentito, unos 20 minutitos más, podemos comenzar a subir para comenzar a conversar con
con Víctor. Víctor, ¿qué piensas de este libro? El libro de Mormón. Esta es la triple. Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y Perla de Gran Precio. ¿Qué piensas de este libro ahora, después de 30 años en los mormones? Bueno, ahora con el conocimiento que tengo, yo sé que el libro de Mormón fue un plagio. O sea, eso no hay duda alguna. Está la documentación, está la historia. Sabemos de dónde Pepito Smith plagió gran parte de la historia. Y después fueron todos inventos, todas copias sacadas de la Biblia. Quien le ayudó mucho fue Oliverio Cowdery. Yo no sabía algo interesante, pero uno de los libros en los cuales se basó Pepito Smith fue La Vista de los Hebreos. La Vista de los Hebreos lo escribió un pastor que era de una iglesia a la cual pertenecía Oliverio Cowdery. Y ese libro se escribió 3 o 4 años antes de que Pepito publicara el libro de Mormón. Y es la copia exacta. O sea, habla de lo mismo. De una familia que sale de Jerusalén, cruza el océano, se viene acá a la América, hay guerra, Es exactamente lo mismo. Eso por un lado. Para mí, el libro de Mormón es un plagio. En segundo lugar, Doctrina y Convenio. Doctrina y Convenio, ahí está está escrita la esquizofrenia de Pepito Smith. O sea, todo lo que él inventaba, todo lo que él creía, las alucinaciones que él tenía, la escribía ahí. La escribía ahí. Escribía todo, era algo que salía de su cabecita, algo que él lo inventaba, que solamente él sabía que era verdad. Y con eso manipulaba a la gente. Y el libro de Abraham, para mí, es una invención, Doctrina y Convenio. Desde la primera sección, sí. Y el libro de Abraham, eso sí que es aún peor, porque el libro de Abraham está basado en papiros que le llevaron a Pepito Smith, que en realidad esos papiros, y los egiptólogos, los arqueólogos han dicho, ya hasta el cansancio, que esos papiros hablan del libro de los muertos egipcios. Papiros funerarios son. Claro, exactamente. No tiene nada que ver con Abraham, ni nada. Eso lo inventó en su locura Pepito, para darle una cosa más interesante a su doctrina. Entonces, para mí, esos 3 libros son una farsa. Y yo creo que al decir eso, se cae por completo la doctrina mormona. Víctor, ¿qué es lo que tú le podrías decir a una persona que recién está conociendo la iglesia? En tus 30 años de experiencia, recién está conociendo a los misioneros. ¿Qué es lo que tú le podrías contar? Si de repente hay alguien aquí que nos está escuchando también. Yo le podría decir que antes de dar si es que está investigando la corporación, si es que está recibiendo las charlas, por ejemplo, o está participando de las capillas, que algún miembro lo esté llevando, que se dé el tiempo para estudiar, para informarse. Hoy están todas las herramientas para que lo haga. Está internet, que puede buscar, que busque acerca de José Smith, que busque acerca de la poligamia mormona, que busque acerca del racismo mormón, inclusive que busque acerca de los escándalos financieros de la iglesia mormona. Ponga en el buscador escándalos financieros de la iglesia mormona y ahí le va a aparecer todo. O coloque poligamia en el mormonismo, le va a aparecer todo. Que coloque racismo en el mormonismo, le va a aparecer todo. Que se dé el tiempo primero para estudiar e investigar. Y que después tome la decisión. Que tome la decisión, después que tome la decisión, porque esa decisión es personal. Víctor, ¿y qué opinas del templo? Porque supongo que tú, como salón, fuiste sellado. ¿Qué opinas de lo que se hace ahora en el templo? Porque mira, acá el tema que yo puse acá arriba es lo que no te dicen de los mormones, ¿no? Y estamos hablando de ciertas cosas en base a tu experiencia, pero uno de los temas que no se habla a los investigadores es lo que se hace en el templo. ¿Nos podrías contar de repente en tu experiencia cómo tú viste lo que se hace en el templo? Bueno, yo hay algo que voy a decir, que yo puedo decir, estoy en condiciones de decirlo, que yo fui iniciado en la francmasonería, yo soy masón, ¿ya? Yo fui iniciado en la masonería. ¿Por qué digo que lo puedo decir? Porque dentro de la masonería, quienes somos iniciados, podemos decir, yo soy masón,
Yo lo que no puedo decir, él es masón. Es decir, yo puedo hablar de mi condición masónica, pero no puedo decir Israel es masón también. O sea, yo no puedo desvelar tu condición masónica. Por eso, yo puedo ir por la calle con un megáfono y con mi mandil masónico diciendo yo soy masón, y no hay ningún problema. Yo lo que no puedo hacer es indicar la condición masónica de otro hermano mío, de otro hermano. Dicho esto, para mí el templo es una copia mala y barata de la masonería, del ritual masónico. Hay que recordar que Pepito Smith fue iniciado en Illinois, fue iniciado en una logia masónica, y que después de ser iniciado ahí, él llevó toda la información que recopiló de la masonería, la llevó, hizo un batido, hizo un licuado, digámoslo así, le empezó a agregar otras cosas, le agregó el traje de panadero, le agregó esto otro, e hizo Masonería. claro, y ahí entonces, contestando tu pregunta, para mí la ceremonia del templo mormón es una farsa, es una mala copia de la masonería que Pepito Smith otra vez plagió, porque era bueno para plagió, se la llevó e inventó toda una ceremonia para darle a esto un toque más de misticismo, de secretismo, ¿me entiendes? Y hoy en día es un negocio, porque si tú quieres participar, a ver, si tú quieres ser salvo, tienes que ir al templo. Si tú quieres ir al templo, tienes que tener una recomendación. Y si tú quieres tener una recomendación, ¿qué tienes que pagar? El diezmo. Entonces, al final, todo termina ¿en qué? En juntar dinerito para los que están en el lago Salado. Entonces, para mí es una farsa. Para mí es una farsa total. Se usan, mira, todos los símbolos, hay muchos símbolos, hay muchas señas, hay muchas formas que son exactos al ritual masónico, a los trabajos que se hacen en una logia. De hecho, cuando yo recibí mi investidura, todavía se hacía esto. Y estuve y me vine a preparar, me preparé acá en Santiago, en Chile. Aquí en esa época había un centro de entrenamiento misional, el CEM, que ahora ya no existe, acá ya no hay en Chile. Y estuve acá en el CEM y estuve acá en el templo, que en esa época era el único templo que había en Chile. Ahora creo que hay como 4 o 5, en construcción algunos. Y bueno, para mí la ceremonia del templo, yo no creo absolutamente en nada de eso. Es como sí, es como un club privado donde tú pagas una membresía, tienes que pagar para poder entrar a ese club selecto, digámoslo así. Sabes que tú mencionaste algo muy importante, que es esta parte de la salvación, porque algunas personas que están acá van a decir, no, o sea, las cosas que se hacen en el templo no son para salvación. En el mundo cristiano, los creyentes, para salvarse, tú tienes que bautizarte y creer en Jesucristo. En el mundo de los mormones, para salvarte, tú tienes que bautizarte, creer en Jesucristo, ir al templo, pagar el diezmo, sellarte, bautizar muertos. O sea, es una cantidad de cosas grande. ¿Y por qué lo digo? Con base y conocimiento, porque los profetas lo han dicho, que no se puede ir al cielo sin bautizar muertos. No puedes ir al cielo si no pagas tu diezmo. Eso lo dice Doctrinas y Convenios 64, el versículo 24, si no me equivoco. El que no es diezmado es quemado en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, la religión mormona te pone, en vez de darte alivio, te pone más cargas en la espalda. Y de eso se trata, ese es el negocio. Porque si tú no les pones piedras en la espalda a los miembros, no comienzan a tener motivación, ¿no? Y el templo funciona como una motivación para que paguen el diezmo, en síntesis.
Sí, Muchos acá en los comentarios están diciendo que siguen diciendo lo mismo, que Víctor es actor. Víctor no es ningún actor. Y ya me lo han dicho en otros comentarios, porque se yo no soy, repiten bastante. yo no soy actor, yo soy Víctor, soy la salamandra blanca, no, no soy, no creen, no creen, Eh, no creen, no creen. no creen. Esa es la parte de las personas que dicen, wow, no creo que una persona se salga de la iglesia. Sí, sí, hay algunas personas que hemos salido de la iglesia por la información que hemos leído. No es porque, por otras cosas más, ¿no? Porque siempre meten que es resentimiento, que quizás una chica no sé, te rechazó. No, no tiene nada que ver eso. Acá hay gente adulta Mm, conversando de su experiencia dentro de la iglesia de los mormones y los motivos de los cuales, por qué salimos, ¿no? Este, Son los mismos de ¿cómo? siempre, po. Son los mismos de siempre, po. Sí, Ya los sí, conocemos, repiten las mismas cosas. Defienden la iglesia, pero ¿qué hacen acá? Esto es. Nosotros nos fuimos de la iglesia, po. sí, Supuestamente ellos ¿sabes son qué? los que nosotros los perseguimos a ellos, pero ellos vienen a estos live. Sí, son los mismos de siempre. También. claro, Y ¿sabes qué es lo claro. peor? Que Nelson iba a decir, Oax acabó de decir, júntese con los que creen. Y dejó abierta esa parte con lo que creen, porque con los que creen en qué, o sea, solo en el mormonismo, con los que creen en qué, en Jesucristo, porque si te vas a otros likes de personas que creen en Jesucristo, te van a decir que la iglesia mormona es una secta. Entonces, yo creo que Oak trató de decir, júntese con los que solo creen en la iglesia mormona. Entonces, muchos Mm. como Jack, que no sé qué hace por acá, está incumpliendo y no está siguiendo lo que dice el profeta Oax. Entonces, hay que poner mucha atención a eso. Déjame ver si existe alguna pregunta por acá y pasamos a subir, creo que hay una persona, estaban tres, pero ya se han ido dejando. Dice, cuenten su experiencia tranquilo, ok. ¿Qué beneficia en su en cuanto gana? Venimos a desmentir parte de sus mentiras. Dice María Manuela. María Manuela dice que es mujer masona, yo creo que es una mujer, y está activamente diciendo que Víctor es un actor. No, Víctor no es ningún actor, es simplemente una persona que quiere compartir, igual que Felipe, igual que yo, que hemos estado compartiendo estas anécdotas. Este, Víctor, si una persona quisiera comenzar a investigar el mormonismo fuera de los misioneros, fuera de la iglesia, qué tú le podrías recomendar que comience a estudiar? La carta CES, La o carta los CES. documentos CES, los documentos CES. Explícanos un poquito la carta CES para las personas Ya, que recién están conociendo la iglesia. ya, los documentos CES, o la carta CES, que se le conoce, es el fruto de una investigación que hizo un ex miembro de la corporación. Bueno, cuando lo hizo era miembro y después los comulgaron. Cuando él lanzó la carta CES, ahí lo excomulgaron. Pero ¿qué es la carta CES? Es una serie de investigaciones que él lo hizo independientemente de los mormones o de la historia que cuentan los mormones, y él recopiló información de diferentes historiadores, diferentes documentaciones que tenían privados, eh, y en esa carta, en ese documento, en ese ensayo, esta persona habla de temas como la poligamia, habla como el tema del libro de Mormón, habla de temas como el templo, habla de la masonería, habla de diferentes temas que lo que hace es desenmascarar realmente la verdadera historia del mormonismo, ¿ya? Esa historia que nos han tenido escondida durante casi 200 años, ya vamos para los 200 años. Casi 200 años nos contaron una 200 años de historia, mentira. claro, nos contaron una historia. Por ejemplo, en la carta CES, a los mormones se le dice que José Smith, la famosa primera visión, esa que los misioneros, vi una columna de luz más brillante que el sol justo encima de mi cabeza, cuando relatábamos la primera visión de José Smith. Que para los mormones José Smith se fue al bosque, a la arboleda, se arrodilló y sintió que Satanás lo iba a destruir, pero de repente miró hacia arriba y vio al Padre y a Jesucristo que le dijeron, Pepito, tú no te unas a ninguna iglesia porque todas están en error y nosotros te vamos a decir cuál es la iglesia verdadera. Esa es la primera visión que contó Pepito. Pero, pero resulta, pero resulta que en la carta CES te explican de que hay 4 versiones diferentes que él dio.
Y en una te hablaba de ángeles, ya no aparecía Dios ni Jesucristo, aparecían ángeles, después aparecía Dios solo. Y después te contaba una serie de otras cosas que caían en contradicción. Y lo más interesante, que Pepito tuvieron que pasar casi 12 años para que contara recién la historia de la primera visión. Nadie sabía eso, ni la familia de él sabía. Un día Pepito amaneció y dijo, les voy a contar una historia. ¿Cómo yo averigüé todo esto? Que un día me fui al bosque, a la arboleda, y se me apareció Dios el Padre, Jesucristo, y tal, tal. Pero con el correr del tiempo, él fue contando otras versiones y caía en contradicción. Eso, por ejemplo, uno lo puede averiguar en la carta CES o en los documentos CES, y eso es lo que yo le recomendaría a Israel, a la persona que está empezando, que lo pueda, averiguar y estudiar a la par de lo que los misioneros le enseñan, y que después saque sus propias conclusiones. Ojo que lo que enseña la carta CES son extraídos de documentos históricos. O sea, no son de suposiciones, son de documentos de historiadores, de documentos que están en bibliotecas, en museos y en manos de particulares. Así que eso es lo que yo recomendaría. Quiero dar un saludo a Bastián, que se acaba de subir, a Bastián, que es un amigo mío, muy querido, que andaba por acá, recién lo vi en el chat. Bastián. Sí, eso te iba a decir. Bastián es la primera vez que me ve. Seguramente es la primera vez de estar. Es la primera vez que me ve. Bastián, te cuento que yo soy actor. Ahí está, dice hola salamandra. Yo soy actor, Bastián. Yeah. No soy actor, soy la salamandra blanca, soy Víctor. Víctor, ¿tú crees que los mormones son cristianos? Vamos por esa premisa que hace poco, por ejemplo, comenzaron a dar una fachadita, una pintadita de cristianismo. Tú en tus 30 años y ahora, ¿tú crees que los mormones son cristianos? Mira, yo creo que los mormones se están volviendo cristianos, ahora recién, porque durante mucho tiempo le daban más importancia a José Smith que al propio Jesucristo. Y ya empezaron, como se dan cuenta que están perdiendo mucha gente y tienen que recuperarla de alguna parte, ya empezaron a hacerle guiño a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, mira, yo justo acá tengo unos datos muy interesantes. Dice que en Chile, por ejemplo, la Iglesia Católica pasó del 64% al 46% en 10 años. Ha perdido esa cantidad de gente. En Brasil, por ejemplo, y en México hay una reducción de casi el 50% de gente que se ha alejado del catolicismo. Entonces, ese nicho, el que los mormones quieren recuperar, aprovechar, esa población flotante de personas que no tienen ningún credo, eso ellos quieren agarrar para recuperar la gente que están perdiendo. ¿Y cómo lo están haciendo? Te explicaba. En la edición de enero de este año de La Liaona en papel, en la portada, en la primera plana, aparecía un Jesucristo crucificado, literalmente crucificado, con la mano, con los clavos, en los pies, sangrando, con la corona de espinas y toda la historia. Después, tú le agregas lo del Domingo de Ramos. Hemos visto videos con toda la gente con los ramitos ahí, que es una ceremonia netamente católica, cristiana católica. ¿Ya? Si a eso le agregamos las estatuas que colocaron en la manzana del templo, tú ves a un Jesucristo que ha sido latigado, que ha sido golpeado con una corona de espina, cargando una cruz. Eso es una imagen netamente católica. Claro. Católica. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que ahora recién se están haciendo cristianos o quieren parecer cristianos y católicos para atraer a esa población flotante de gente que se ha salido del catolicismo, de otras religiones, la quieren atraer para recuperar, porque tú sabes que cuando se van mormones de la corporación, se van diezmos. O sea, hay que pensar en eso. Mormones se van 5 mormones, se van 5 diezmos. Entonces, ¿y sabes cuál es la lógica? Mira,
¿sabes cuál es la lógica en los negocios? En los negocios, ¿no? Se te va un cliente tiene una mala experiencia, no se te va uno, se te van 5. Ese es el punto. O sea, cuando sale un miembro de la iglesia, como Víctor, como yo, como Felipe, no es que solo se van ellos, sino que conjuntamente con ellos se van 5 personas más porque Víctor, por ejemplo, está contando su experiencia. ¿Sí me va a entender? Entonces, el efecto que hace que las personas salgan de la iglesia, no solo es la persona que sale de la iglesia, sino es también la experiencia que está contando él, hace que otras personas también salgan de la iglesia. Es como, es un efecto muy negativo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es, junto con esta decisión de ahora celebrar esta festividad de las ramitas, hay una campaña de marketing? Entonces la iglesia se hace un esfuerzo en la parte del marketing, por ejemplo. Ya vemos que los miembros comienzan a utilizar estas cadenitas en forma de cruz, abiertamente, sin ningún problema, cuando en tu tiempo eso no se veía, Víctor, ni en mi tiempo todavía, que yo salí hace 2 años. En tu tiempo tú no veías mormones utilizando cadenitas con cruz. O sea, yo cuando vi la portada de la Liaona del mes de enero de este año y vi a un Jesucristo, yo pensé que era un Photoshop, pero no, me empecé a investigar y efectivamente era la portada de la Liaona de este año. Y yo nunca había visto a un Jesucristo crucificado dentro de algo impreso del mormonismo. Nunca había visto un Jesucristo crucificado. Siempre era el Jesucristo sonriente, la misma imagen, pero nunca había visto un Jesucristo con la mano extendida, con los clavos en las manos y en los pies sangrando. Yo nunca había visto dentro de algo del mormonismo eso. Y hay que leer entre líneas, porque los mormones nunca, cuando digo los mormones, digo el liderazgo mormón, nunca hace algo sin un porqué. Siempre buscan algo, algo van a ganar. Entonces, Oye, cuando... Dime. Te iba a decir un saludito para Fátima Godoy, que está acá, que mira el comentario que ella dice. Ella salió, también está en el proceso de salir de la iglesia, y dice: mi vieja casi se desmaya cuando vio con una cruz, dice. O sea, el impacto de los miembros antiguos, ¿no? Sí, pues yo no lo podíamos creer. Y ellos no dan ninguna explicación. Eso es lo más impresionante, que no dan ninguna explicación. Ellos dicen, no, que nosotros celebramos a Jesús y todo. Sin embargo, le están haciendo guiños a la Iglesia Católica. Le están haciendo, y van a seguir haciéndolo. ¿Qué va a haber después? ¿Agua bendita en las capillas? Lo más probable es que haya agua bendita en las capillas. O algo así, no sé. No sé. Claro, no se me ocurre. O incienso. Así, cuando a los sacerdocio arónico, cuando bendiga la Santa Cena con incienso, ¿me entiendes? Así, con incienso. Porque estos son tan cambiantes y han cambiado tanto por la presión que son capaces de vender cualquier cosa con tal de agradar y mantener a la gente y recuperar a la gente que perdieron. Pasó lo mismo en el 70. Pasó lo mismo en el 78, en los años 70, fines de los 70, cuando era tanta la presión social por la gente de color, que Kimball tuvo que subir al púlpito en una conferencia y decir, ya, le vamos a dar el sacerdocio a la gente de color. Listo, pueden entrar al templo y hacer todo lo que quieran. Ha venido cambiando la iglesia, y junto con otras decisiones más que ha tomado la iglesia para intentar sobrevivir en este mundo que se puede decir que se lo cataloga como una secta, ¿no? Y esto de la cruz lo veo más como una apropiación cultural, porque tú sabes que la iglesia católica tiene cultura detrás de esa tradición de ramos también. Entonces, así de la nada venir y agitar ramitas dentro de la capilla, lo veo más como una apropiación cultural. Sí, concuerdo contigo, es una apropiación cultural. Sin embargo, tiene un porqué el que lo hacen, ¿ya? Mira, la idea final es que ellos están perdiendo gente por todos lados, están perdiendo todo tipo de gente. Y fíjate que esto es lo que te voy a decir, te va a parecer increíble, pero un gran porcentaje de los que se van de la corporación son mujeres, están siendo mujeres, ¿ya? Mujeres jovencitas, exmisioneras, qué sé yo, todo eso. ¿Y qué es lo que hicieron hace poco? Le dieron
las mujeres van a poder ser presidentas de la escuela dominical. ¿Ya? O sea, ya empezamos con alguito, ya empezamos con algo. Claro, claro, y ahora están cambiando, porque tienen que cambiar. Y no te extrañe que en esta conferencia que viene tengan mucha participación mujeres. Porque te repito, la corporación tiene que recuperar de alguna forma a la gente que está perdiendo. Los misioneros, los élderes y las hermanas bautizan a una persona por mes, se van 3. ¿Me ¿Verdad? entiendes? Esa es la proporción. Se va o sea, entra una, se van 3. Y de las 3 que se van, son exmisioneros o tuvieron llamamientos importantes. O sea, son gente que le ha estado pagando el diezmo durante muchos años y tienen que urgentemente recuperar eso. Eso es lo que está pasando con ellos. Por eso estos guiños a las mujeres, por eso estos guiños a la Iglesia Católica, por eso estos guiños, quizás, como tú bien lo dices, a la gente de la comunidad LGTB. Quizás estos guiños que están haciendo, porque están desesperados. Yo hace poco publiqué una foto de una capilla que está a la venta acá en Santiago. Una capilla que literalmente está a la venta. Yo publiqué el video de la capilla y por interno me escribió una persona, por interno me escribió a mí, me dijo, ¿sabes qué? Esa capilla ya se vendió. Ahora parte de esa capilla es un negocio de electrodomésticos. ¿Me entiendes? Y la pregunta es, ¿por qué se vendió la capilla? Porque no había gente, porque no tienen gente. Están perdiendo gente. Y están construyendo templos como locos. Están construyendo templos como locos. Yo no entiendo esa parte. Están construyendo templos como locos y no tienen gente alguna. Eso. Excelente, excelente, amigo. Para ya poder finalizar el testimonio, para poder pasar, creo que no sé si todavía sigan estas 3 personas acá. Acá está. Ahí están las 2. Para poder solamente hacerle una pregunta a Víctor y bajar. Y no, la idea no es debatir, sino presentarle una pregunta. O sea, no vamos a venir a poner las condiciones, sino preguntar. Tratemos de preguntarle a Víctor. Víctor, para poder terminar esta parte de tu testimonio, ¿qué es lo que nos podrías aconsejar finalmente de los mormones? Yo a los mormones que están activos en estos momentos, bueno, sería a los mormones que están activos y a los investigadores, a los que están conociendo la corporación. Le daría el mismo consejo a ambos, o la misma recomendación a ambos, que estudien, que se informen. Hoy día están todas las plataformas para hacerlo. Está internet, hay bibliotecas digitales que pueden acudir. Averigüen, investiguen, busquen, sepan la verdad del mormonismo, la verdad real del mormonismo. No se queden con lo que le dicen los misioneros. Acuérdense que a los misioneros y a las misioneras los adoctrinan para que digan lo que tienen que decir. De hecho, muchos misioneros que están ahora y misioneras no tienen idea de lo que nosotros hablamos. A ellos les dicen, literalmente le dicen, si le preguntan de la poligamia, usted no tiene que contestar, diga que es mentira, que eso no existe, nada más. Y el misionero termina su misión, vuelve a su casa, y ahí recién se entera cuando ya tiene acceso y se da cuenta de que realmente que ni él sabía lo que enseñaba. Entonces yo la recomendación que le doy, por favor, se los pido por favor, estudien, investiguen y se van a enterar de cosas que por un lado les va a dar asco del mormonismo, de la figura de José Smith, un tipo que se casó con niñas de 14 años. 14, 16, 17, se casó con mujeres casadas, se casó con hermanas, ¿ya? Entonces, ¿cómo un degenerado así puede ser un profeta? ¿Cómo un degenerado así puede ser el representante de Dios en la tierra? Entonces, reflexionen en eso, mediten, y esa es la recomendación, mi querido Israel, que le puedo dar. Felipe dice que no se olvide, se casó con la hija y con la madre. Sí. Bueno, amigos, yo sé que hay hartísimas cosas de la historia de la iglesia que pudiéramos haber hablado, pero me enfoqué más como en el asunto personal de Víctor. Gracias, Víctor, por compartirnos esta parte. Aquí terminamos la entrevista.